Bienvenidos a Ayacucho, Perú, donde la Semana Santa cobra vida de una manera única y vibrante. En esta tierra de tradiciones arraigadas y devoción profunda, la celebración de la Semana Santa es más que una festividad religiosa. Es una experiencia cultural que cautiva a visitantes de todo el mundo. Han pasado 5 años desde que visité Ayacucho por Semana Santa. En aquella ocasión tuve una mala experiencia y decidí compartirlo en un video llamado No vayas a Ayacucho en Semana Santa. Quise mostrar lo que estaba sucediendo. ¿Por qué vayas allá? Porque tenía ganas, mi amigo. Muchas cosas que necesitaban ser atendidas y me alegró saber que muchas personas entendieron el propósito del video. Listo, estamos en una de las ciudades que más he visitado en el Perú. Estamos en Ayacucho, mucha historia, pero hoy no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar de la Semana Santa, que creo que todo el mundo sabe que es sinónimo de esta ciudad. Mucho fervor, mucha gente viene a esta ciudad. Y yo estoy volviendo a hacer un video después de 5 años que llamé No vayas a Ayacucho. Si no lo han visto, para que lo puedan entender de qué se trata, te voy a dejar el link y puedas verlo, porque hoy quiero ver cómo ha cambiado la ciudad, qué se ha hecho, qué mejoras han logrado. Y ya he visto algunos cambios que les voy a ir mostrando durante este video. Así que quiero que me acompañen en esta Semana Santa muy especial, nuevamente en la ciudad de Ayacucho. Quiero amarte eternamente, como ama el sol la tierra, como la lluvia las nubes, y las estrellas al cielo, y las estrellas al cielo. La celebración de la Semana Santa en Ayacucho es la festividad religiosa más importante de esta ciudad. Durante los días previos a la Pascua, las calles empedradas de Ayacucho se llenan de color, música y fervor. Las procesiones, que datan de siglos atrás, son el corazón de esta celebración. Bueno, quiero referirme a algunos datos principales de este trono. Primeramente quisiera mencionar que estamos en planes de entrar al récord Guinness. Buenísimo. Ofreciendo al mundo entero en Semana Santa esto del Señor de Resurrección como el anda más grande y más pesado del mundo. Mide alrededor de 16 metros de largo, el peso es de 12 toneladas aproximadamente. Wow. Y cargamos más de 300 hombres. 300 personas, ¿cierto? Yo tengo el gusto, gracias a Dios, de ya voy a cumplir 40 años como toda cargador. Una tradición, maestro. Toda una historia pues con el Señor. Y realmente es algo maravilloso porque quisiéramos que el mundo entero vea la magnitud de este trono. Realmente es una fe que todo huamanguino llevamos en el corazón. Hacemos esto con la misión más que todo de las tradiciones, mantener siempre firmes y que esto pues conozca a todo el mundo una vez más. Ahí va. Vamos, salimos todos, ¿sí, no? Ahí va, 3, 2, 1... Una más, 3, 2, 1. Los templos y las iglesias históricas de Ayacucho cobran un significado especial durante la Semana Santa. Desde la majestuosidad de la catedral hasta la simplicidad de las capillas más pequeñas. Estos lugares de culto son testigos de la devoción y la fe de la comunidad. Y es por este mismo acto de fe que los pobladores preparan las coloridas alfombras para el paso de la procesión. Bueno, es una forma de que ellos puedan vivir su fe. La fe, lo que es en la tradición en Huamanga, es una forma de que ellos manifiesten su creencia, ¿no? O sea, no solamente es estar en el aula, sino también la práctica. Y queremos que ellos se identifiquen con lo que es la Semana Santa acá en Ayacucho. Son 3 años consecutivos que lo están haciendo. Yo creo que de acá en adelante ellos se van a comprometer, ¿no? O sea, la idea es que ellos se comprometan y que no se pierda esta parte de hilación que tiene el compromiso de ellos. Este es voluntario, esta es iniciativa de la alcaldesa del colegio, que se hizo ella todo el trámite, no sé, o sea, se escogió un gráfico, entre ellos escogieron cuál es la que podía representar el colegio y vieron por conveniente presentar un retablo. Claro, tenemos un retablo con las manos de Jesús y el corazón sagrado hecho de rosas, ¿cierto? Sí, ese es el detalle, ese es el que está buscando expresar la institución educativa.
general, cada institución se organiza de diferente manera, pero en mi caso, en la Facultad de Derecho de la Universidad San Cristóbal de Huamanga, es por costumbre. Los organizamos noveno ciclo con el primer ciclo. Ahora está prohibido para el concurso usar el aserrín porque contamina el medio ambiente. Podemos usar en su mayoría, preferiblemente, elementos naturales, como son las flores. Generalmente, bueno, ahora va a terminar a las 5:45 el armado, hasta donde esté, hasta ahí entra el concurso. Hasta las 5. Pero si no quieres entrar al concurso, puedes seguir no es armando obligatorio. hasta que Ok. venga la procesión, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, ahí está el concurso, me imagino que pasan a revisar todo y luego la procesión va a pasar por encima de la alfombra. ¿Cómo se organizan? ¿Cómo financian esto? ¿Ustedes mismos se organizan para todo? Sí, nosotros mismos ya Chévere. sacamos un presupuesto general. Antes como que no estilábamos traer dibujantes, pero se necesita. Claro. En la Semana Santa, particularmente siendo ayacuchana, no he participado mucho. Es mi primer año participando en Semana mira, Santa, ok. saliendo a las procesiones y siendo ayacuchana pues me he dado cuenta que el por qué admiran tanto la Semana Santa ayacuchana, ¿no? Entonces es un cúmulo de tradición, cultura, aparte que pueden aprovechar para ir a lugares turísticos, la comida, o sea, tiene todo. Sí, todo el tiene mundo. de todo, es verdad, es verdad. Si te gusta el contenido, te invito a suscribirte. Y si quieres apoyarme para continuar con este proyecto, te comparto dónde puedes hacerlo. Además, los mercados y ferias de artesanía ofrecen una amplia variedad de productos religiosos y souvenirs, elaborados con maestría por artesanos locales. Bueno, yo me caracterizo por hacer imágenes religiosas, ¿no? Es parte de la escultura que se llamaría imaginería, ¿no? Estoy presentando acá, por ejemplo, a este niño que le hemos puesto el título de niño doctorcito y también la imagen de San Martín de Porra. Ahora, las imágenes que yo hago están en un material hecho de maguey. Y el maguey es una especie de una madera suave, ligera. Es un material que se usó siempre desde el virreinato, incluso desde antes, ¿no? Las imágenes que están en los templos, sobre todo en Ayacucho y otros pueblos de acá, están hechos en ese material, en maguey. O también se usa la tela encolada y la pasta, ¿no? Sí, mira, en este caso la imagen no solamente hice el cuerpo, todo ello, ¿no? Sino también lo he vestido, ¿no? Entonces me ha llevado todo casi entre 25 y 28 días, ¿no? Con ciertas pausas, porque hay que esperar también el tiempo de secado, ¿no? El lijado, el pulido, todo eso, ¿no? Queremos que la gente conozca, ¿no? El arte, nuestra cultura en Ayacucho, ¿no? Estas obras de arte son una manera de llevarse un pedazo de la cultura ayacuchana a casa. A una cuadra de la plaza se encuentra la iglesia de Santo Domingo, donde saldrá en procesión Jesús de Nazareno y la Virgen Dolorosa. En la procesión se apagan las luces en símbolo de duelo y los creyentes prenden las velas para acompañar el dolor de la procesión. Listo, Viernes Santo, señores, Viernes Santo, y me sorprende porque ya no están permitiendo mucho movimiento. Esto antes había mucha fiesta, música, alcohol. Bueno, ahora ya no hay. Están limpiando a esta hora, así que está quedando todo ordenado para que mañana puedas seguir a festividad. Eso me parece muy bien. Si quieres divertirte, porque no todos tienen que venir a ser religiosos, hay fiestas también en sus espacios, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Buscar un espacio donde tú puedas encontrar lo que estás buscando, respetando siempre lo demás. Ahora van a dejar la ciudad, ahora bueno, el centro histórico limpio, y eso me parece muy bien. Estamos para alcaldes. Ahora vamos a hablar un poquito de los cambios. Antes había mucha perdición, creo que hay una gente de Ayacucho no decía cómoda viendo la gente mirando en la plaza, en las iglesias, y ya no se ve eso, me alegra mucho. No, yo agradezco esa percepción. Gradualmente estamos cambiando. Entiendo que el turismo es variado, tiene diferentes oportunidades.
es incluso de diversión, pero eso se está desconcentrando en la ciudad, en nuestros distritos metropolitanos, así como Carmen Alto. Y el centro de la ciudad tiene el resguardo, la limpieza pública y sobre todo la garantía para que las actividades litúrgicas se desarrollen con normalidad. Justo hablábamos de eso, uno puede venir también si quiere divertirse, pero que también tenga esos espacios respetando a la gente también del lugar, las tradiciones y la cultura, ¿no? Que eso se había, creo, perdido un poquito esos 5 años que le hablo, o sea, que pasaron. Me dio mucha pena porque yo vine de niño y regresaba con esa emoción y no la encontré, pero bueno, me alegra mucho que ahora sí ha cambiado y que bueno, que siga viniendo la gente de Ayacucho para la Semana Santa. Sí, los esperamos siempre. Ayacucho es una tierra acogedora, de gente de buen corazón y estamos generando las mejores condiciones para la tranquilidad de las familias. Estamos ahí. Perfecto, buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco. Estamos en la Alameda, alrededor de unas 10 cuadras del centro histórico. Acá hay mucho movimiento, siempre se ha dado también. El centro histórico ahora se cierra, ya no hay alcohol, eso está bueno. Hay muchos lugares para poder encontrar un baño portátil, pero acá hay un tema. Acá la Alameda la han cerrado, que me parece bien también para conservarla, protegerla, pero la gente alrededor sigue haciendo festividad, que eso está bien, es libre la gente hacer festividad. Hay lugares también para discotecas, la gente que quiere venir a las discotecas puede hacerlo, pero la gente que está afuera no tiene un lugar donde ir al baño. O sea, no hay baños portátiles, eso falta. Así que eso está pendiente porque la gente todavía vas a poder encontrar gente orinando en las calles y eso está muy mal. Bueno, ha mejorado muchas cosas, hay algunas cosas aún por mejorar, pero creo que estamos en el camino y hay que seguir hablando de las cosas que tenemos que atender porque es necesario para mejorar como sociedad y también como nosotros mismos, ¿no? Las personas que somos visitantes, respetemos por favor el lugar que visitamos, la cultura, las tradiciones y todo eso. Listo. Pero la Semana Santa en Ayacucho no se trata solo de procesiones y ceremonias. También hay momento para reflexionar, pero sobre todo para celebrar. Mientras la fiesta sigue en las calles, en la catedral se sigue elaborando el anda para la procesión del Domingo de Resurrección. Mientras tanto, la fiesta sigue. Y así me despido de Ayacucho, con la alegría que se caracteriza y que deja una impresión imborrable en todos los que tienen el privilegio de vivirla. Y si bien es cierto que aún hay cosas por mejorar, Ayacucho es y será un destino al que siempre voy a querer volver. He vuelto a casa con la sensación de que hemos avanzado y que seguiremos construyendo el Perú en el que todos queremos vivir. Ayacucho te espera con los brazos abiertos para compartir esta experiencia única. Nos vemos pronto, Ayacucho. Si te gusta el contenido, te invito a suscribirte y si quieres apoyarme para continuar con este proyecto, te comparto dónde puedes hacerlo. Espero que les haya gustado el video y que, bueno, hayan conocido a Julia. ¿No, Julia? Sí. Perfecto, listo. Me despido acá con Julia, que la hemos conocido hoy día. Otro día.